El Libertador capítulo 17. Nicodemo visita de noche a Jesús. Este capítulo está basado en Juan 3:1 al 17. Nicodemo, un hombre muy educado y renombrado miembro del Concilio Nacional, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque era rico y muy culto, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones dadas por el Salvador lo habían impresionado grandemente, y quería aprender más. La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio de los sacerdotes y los príncipes. Sentían que no debían tolerar tanto atrevimiento por parte de un desconocido Galileo. Pero no todos estaban de acuerdo con poner fin a su obra. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Sabían que el pueblo judío estaba sometido a una nación pagana porque habían rechazado tercamente las reprensiones de Dios. Temían que, al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y los príncipes estuviesen siguiendo en los pasos de sus ancestros y trajeran nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo pensaba de esa manera. En el Sanedrín, Nicodemo aconsejaba cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús realmente tenía autoridad por parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar ese consejo. Nicodemo había estudiado con gran interés las profecías relativas al Mesías. Cuanto más las investigaba, tanto más poderosa se volvía su convicción de que Jesús era el que debía venir. Había sentido honda angustia por cómo los sacerdotes profanaban el templo. Había presenciado cómo Jesús echó a los compradores y los vendedores. Vio al Salvador sanar a los enfermos, vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza. No podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero tenía renuencia de buscarlo abiertamente. Si el Sanedrín se enterara de su visita, lo despreciarían y denunciarían. Resolvió, pues, intentar tener una entrevista en secreto. Haciendo una averiguación especial, supo que el Salvador estaría esa noche en el Monte de los Olivos. Aguardó hasta que la ciudad estuviese en silencio y dormida, y entonces salió en busca de Jesús. En presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez, pero trató de ocultarla. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Eligió palabras que expresaran e infundieran confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como Maestro enviado de Dios. Jesús fijó los ojos en él, como si leyese en su alma. Vio a alguien que buscaba la verdad. Con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de Nicodemo, quien lo escuchaba con atención, fue directamente al punto central, diciendo bondadosamente, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo había ido para tener una discusión, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no lo había llevado a tener una convicción de pecado. Era un fariseo estricto, y se enorgullecía de sus buenas obras. La gente lo tenía en alta estima por sus actos de bondad, y él se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. La figura del nuevo nacimiento no era algo de lo que Nicodemo nunca hubiera escuchado. A menudo se hablaba de los conversos del paganismo como de niños recién nacidos. Por tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. Pero por virtud de ser israelita, le parecía que no necesitaba cambio alguno. Es por eso que lo sorprendieron e irritaron las palabras del Salvador. El orgullo del fariseo estaba luchando contra el deseo sincero de este buscador de la verdad. La sorpresa le hizo perder el dominio propio, y contestó con mucha ironía, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Como muchos otros, demostró que no hay nada en el corazón natural que responda a las cosas espirituales. Solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, el Salvador hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Nicodemo sabía que Cristo se refería al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Se convenció de que se hallaba en presencia de aquel que había sido predicho por Juan el Bautista. La explicación del misterio del nuevo nacimiento. Jesús continuó diciendo,
el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por naturaleza, el corazón es malo. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecadora. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. La fuente del corazón debe ser purificada antes que las aguas que emanan de él puedan ser puras. Los que están tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley, están intentando lo imposible. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza, una muerte al yo y al pecado, y una vida totalmente nueva. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por el Espíritu Santo. Nicodemo todavía estaba perplejo, y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Se oye el viento por el susurro que produce en las hojas y las flores, sin embargo, es invisible. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Puede ser que una persona no pueda decir con exactitud cuándo o dónde se convirtió, ni ver con claridad cómo fue todo el proceso de su conversión, pero eso no significa que no se haya convertido. Mediante un agente invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma hacia Cristo. Podemos recibir esas impresiones al meditar en Él, leer la Biblia u oír la palabra predicada. Repentinamente, cuando el Espíritu hace un llamado más directo, el corazón se entrega a Jesús con alegría. Muchos llaman a eso conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios, es un proceso paciente y largo. El viento produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el corazón se revelará en todo acto de quien ha sentido su poder salvador. El Espíritu de Dios transforma la vida. Ponemos a un lado los pensamientos pecaminosos y abandonamos las malas acciones. El amor, la humildad y la paz reemplazan al enojo, la envidia y las peleas. El gozo reemplaza a la tristeza. Cuando nos entregamos a Dios por fe, ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Podemos empezar a ver en esta vida, por experiencia personal, el comienzo de la redención. Sus resultados se extenderán a través de las edades eternas. Nicodemo comienza a ver la luz. Mientras Jesús hablaba, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. Sin embargo, no comprendía plenamente las palabras del Salvador. Dijo perplejo: ¿cómo es posible todo esto? Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. En vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo, por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió. Pero mientras Jesús explicaba que su misión en la tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de uno temporal, Nicodemo quedó perturbado. Jesús notó esto, y añadió: ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Si Nicodemo no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podría comprender su obra en el cielo. Las personas a quienes Jesús había echado del templo ponían mucho empeño en mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Aunque eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicándole a Nicodemo, un nuevo nacimiento moral, ser limpiados del pecado y renovar su santidad. La ceguera de Israel en cuanto a ser regenerados no tenía excusa. David había orado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Por medio de Ezequiel, Dios había prometido: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. Nicodemo ahora empezaba a comprender el significado de estos pasajes. Veía que la más rígida obediencia externa a la simple letra de la ley no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. Nicodemo estaba siendo atraído a Cristo. A medida que el Salvador le explicaba el nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que su vida también sea cambiada. ¿Cómo podía lograrse esto? Jesús contestó la pregunta que no llegó a formular: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró a Nicodemo la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de las mordeduras de las serpientes venenosas,
Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto, a la vista de todo el pueblo. Todos los que la mirasen vivirían. La serpiente era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, alguien que tendría un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos iba a ser su Redentor. Dios deseaba dirigir a los israelitas al Salvador. Ya sea para la curación de sus heridas o para el perdón de sus pecados, no podían hacer nada por sí mismos, sino tan solo manifestar su fe en el don de Dios. Debían mirar y vivir. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haber demandado una explicación científica, de qué forma el mirar la serpiente de bronce los sanaría. Pero no se dio explicación alguna. Negarse a mirar significaba morir. Nicodemo recibió la lección y la llevó consigo. Empezó a estudiar las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Se entregó a la conducción del Espíritu Santo. Hoy día, hay miles que necesitan aprender la misma verdad que Nicodemo aprendió de la serpiente levantada. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. El remedio para el pecado es la mano que extendemos para aferrarnos a Cristo. Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Biblia dice de Cristo, por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Hace que nuestros pensamientos y deseos obedezcan a Cristo. Crea de nuevo el corazón y la mente a la imagen del Jesús, quien obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces escribe la ley de Dios en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: me complace hacer tu voluntad, Dios mío. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación. En ninguna de sus enseñanzas posteriores explicó tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de quienes quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los líderes de Israel no estuvieron felices de recibir esta luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón, y durante 3 años, aparentemente, hubo muy poco fruto. Pero las palabras que habló Jesús de noche en el solitario monte no se perdieron. En los concilios del Sanedrín, Nicodemo frustró repetidas veces los planes trazados para destruir a Jesús. Cuando finalmente Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La luz proveniente de esa entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo. Después de que el Señor ascendió al cielo, cuando la persecución dispersó a los discípulos, Nicodemo apareció en escena con valentía. Dedicó sus riquezas a sostener la joven iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y cuestionador se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Terminó siendo pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que nació en esa entrevista nocturna con Jesús. Nicodemo contó a Juan el relato de esa entrevista, y Juan la registró para instrucción de millones. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como lo fueron en esa noche solemne sobre el ensombrecido monte, cuando el dirigente judío fue para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida.